Remember the rules? Yes. Say Bloody Mary 3 times. Okay, I'm gonna turn off lights. Okay, you ready? Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. I'm scared. Muy buenas noches a todos, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más, como cada viernes, a su sección titulada Terror antes de dormir. La sección donde narramos creepypastas y leyendas urbanas. Esta noche vamos a narrar algo que podría decirse es una leyenda urbana, o ustedes podrían tomarlo como creepypasta. Es decir, esta historia yo dejo que ustedes la interpreten hoy como deseen, si es verídica o si es falsa. La verdad me ha parecido muy interesante este tema, ya que por esos años sí era muy común que algo o un animal asesinara a la gente. No me demoro más, comencemos con esto que se titula El perro gigante o The Lone Dog. El estado de Tennessee en los Estados Unidos figura entre el resto del país en cuanto a temas sobrenaturales. En sus rincones nunca faltan historias sobre algunos lugares macabros, influencia de apariciones, criaturas extrañas vagando por bosques y pantanos, fantasmas vengativos en búsqueda de sangre y espíritus de asesinos en serie que aún buscan víctimas. Un lugar sin duda muy pintoresco. Sin embargo, la historia que más destaca en su folclore es una que hace referencia a un ente paranormal diferente, algo que los habitantes locales han apodado The Lone Dog. El perro gigante, en medio de las carreteras que cortan a Tennessee, flaqueando los bosques tupidos y las regiones pantanosas tan estériles y densas que todavía hay algunas sin explorar, se guardan historias muy antiguas. El Lone Dog es una de estas. El primer registro moderno de este ser se hizo en un periódico de la ciudad de Knoxville hace más de 160 años, concretamente en el año de 1847. El escrito daba fe de un cuerpo horriblemente mutilado que había sido encontrado en las inmediaciones de un pantano. El cadáver encontrado en un camino por viajeros había sido cortado y mordido hasta el punto de quedar casi irreconocible. Si bien las autoridades responsabilizaron a los bandidos por el horrible crimen, los testigos empezaron a preguntar si aquello no había sido obra del Lone Dog. Para el año de 1888, en la región de Piney Flats, en el condado de Sullivan, sucedió algo con las mismas características de lo sucedido en Knoxville. Dos cuerpos pertenecientes a un hombre y una mujer fueron localizados en las aproximaciones de un camino que rodeaba el pantano. Los dos parecían haber sido atacados por perros salvajes. Dada la cantidad de heridas hechas con mordidas y garras que habían quedado impresas sobre los cadáveres, nuevamente fue que habían sido asesinados por ladrones, o eso se decía, y posteriormente una jauría de perros había encontrado los restos. Pero no fue solo eso lo que se indicó en el examen de los restos.
las evidencias forenses apuntaron a que ambos habían sido asesinados por perros, o por un solo perro, ambos con feroces mordidas en el cuello. La prensa exigió que se tomaran acciones urgentes. Un ataque de perro salvaje no podía tener lugar en una región que se hacía llamar civilizada, mucho menos ataques con víctimas fatales. Las autoridades convocaron a cualquier interesado como delegado temporal, a cada uno de los cuales se les pagaría 15 centavos por cada perro salvaje abatido. Básicamente, todo aquel que tenía entre las manos un fusil respondió al llamado cívico, y una gran cantidad de animales fueron muertos. Pese a la campaña, se extendió el rumor de que el responsable por las muertes no era un mongrel, mucho menos una jauría, sino un único animal, el Lone Dog. Hay otros relatos parecidos que suceden hasta nuestros días, muertes inexplicables que acaban siendo atribuidas a esta entidad sobrenatural. La leyenda sobre esta criatura se encuentra profundamente arraigada en el folclore del sur de los Estados Unidos y se extiende por varios estados, siendo más ampliamente divulgada en Tennessee. La leyenda tuvo su origen entre los nativos americanos que habitaban la región mucho antes de la llegada de los primeros colonos. Los indios Cherokee llamaron a este monstruo Olongadagaya, que puede ser traducido como espíritu con dientes afilados. Se le consideraba una especie de monstruo que vagaba por las praderas, siguiendo el curso de los ríos o descansando temporalmente en los pantanos. El sonido de su rugido podía ser escuchado durante la noche, un largo lamento que lava la sangre en las venas de quien lo escuchaba. Este espíritu, según la leyenda, odiaba a muerte a los humanos, siendo una fuerza primal de venganza y salvajismo, un depredador feroz que cazaba y mataba a quien se cruzaba en su camino. Para algunos chamanes, este ser simboliza la venganza de la naturaleza y de los animales cazados por el hombre. Con el paso del tiempo, el nombre fue corrompido por los blancos, dejando de ser Olongadagaya y pasando a ser llamado Lone Dog. El nombre se incrustó perfectamente en el inconsciente colectivo de los colonos. Parecía ser adecuado a los ojos de aquellos que alegaban haberlo visto y sobrevivieron para contar la experiencia. Lone Dog es descrito como un animal extremadamente rápido que salta a grandes distancias mientras corre sobre 4 patas. Siempre que saltaba, lograba caer de pie o alcanzar a su presa tan velozmente que resultaba inútil intentar escapar cuando el monstruo elegía un objetivo. No le perdía de vista, incluso si éste intentaba escapar corriendo entre otras personas. La criatura jamás cambiaba de parecer. Las leyendas cuentan que el animal capturaba a sus presas y las torturaba con sus afiladas garras, causando dolorosas heridas, pero lo suficientemente leves como para mantenerles con vida. Luego de rasgar la carne de la víctima, el monstruo se deleitaba lamiendo la sangre que escurría de las heridas. A veces el ser llegaba al punto de dejar que la presa escapara, fingiendo desinterés, solamente para emprender una nueva persecución y capturarla, atormentarla una vez más. Cuando finalmente se cansaba de juguetear, Lone Dog simplemente mataba, generalmente con una mordida lacerante en el cuello. A diferencia de otros animales salvajes, el Lone Dog no mataba para alimentarse o defender su territorio. Todo lo contrario, el ser sentía un gran placer casi humano en la caza y con la masacre de sus víctimas.
Los Cherokee le temían de tal manera que evitaban ciertas partes del bosque y colocaban símbolos de protección en la corteza de los árboles a fin de mantenerlo alejado. Aquel que sufría heridas pero lograba escapar de la bestia era expulsado de la tribu, pues era cuestión de tiempo hasta que el Onondaga regresara a terminar el trabajo. Los cazadores marcados por el monstruo recibían un cuchillo o lanza y eran obligados a adentrarse en el bosque, donde deberían permanecer por 7 días. Si en ese periodo el monstruo no los atacaba, entonces podrían regresar, sabiendo que estaban relativamente seguros. Según la descripción tradicional, el London sería un animal de grandes dimensiones, entre unos 50 y unos 80 metros de largo y las mismas dimensiones de una pantera o puma. Su cuerpo sería musculoso y ágil, las patas traseras muy largas y la cabeza relativamente pequeña, con hocico plano, orejas levantadas. En comparación, la boca sería extremadamente grande y repleta de dientes afilados. London era una mezcla de pantera y lobo, con las peores características de cada uno de estos, pero aún, según la tradición, los ojos de la bestia, de un color rojo amarillento, brillaban en la oscuridad como 2 brasas incandescentes. El aliento del monstruo tendría un característico olor a azufre que podría cegar. Su pelaje era muy raro, bastante pegado al cuerpo, con una característica brillante y aceitosa, casi fluida. Los rastros que dejaba cuando eran encontrados evidenciaban una pata colosal dotada de enormes garras. Pero las historias sobre London no están limitadas a sus habilidades como depredador y asesino. Las leyendas cuentan que la criatura también tenía capacidades sobrenaturales. Esta sería capaz de asumir una forma incorpórea. Los Cherokees decían que se transformaba en humo y de esa manera podía atravesar los árboles, la vegetación y hasta surgir directamente del suelo o en el propio aire. Para otros tenía la capacidad de hacerse invisible, o al menos mimetizarse en la naturaleza, de tal forma que no podía ser visto hasta que ya era demasiado tarde. Otra horrible capacidad de London implicaba poder esclavizar a aquellos a quienes mató o de quien probó su carne y sangre. A veces la víctima de London simplemente desaparecía y nada era encontrado en el lugar del ataque más que un hedor a azufre, tierra removida y rastros de sangre. Según la leyenda, London era capaz de devorar el espíritu de su presa y después de masticarlo, devolver su cuerpo hecho pedazos. Como resultado, la víctima se levantaba y era capaz de andar nuevamente, aunque claro que no se trataba ya de una persona, sino de una abominación ni viva ni muerta. En esta condición, la víctima se volvía incontrolable y peligrosa, como impulsada por una furia ciega, y arremetía contra cualquiera que se cruzara en su camino, intentando morder y rasguñar. En las descripciones del pueblo Cherokee, la víctima ya no era una persona, sino un esclavo de la rabia, que gradualmente se iba haciendo menos humano, hasta convertirse en una cosa perversa, con ojos sangrientos, boca babeante y que anda sobre las 4 extremidades.